Bueno, hola a todos, bienvenidos a la clase 9, donde vamos a empezar un tema nuevo, el tratamiento de medios dieléctricos, que son medios diferentes a los medios que estuvimos trabajando hasta ahora, los medios conductores. Bien, en esta clase entonces vamos a dar muchas herramientas para trabajar con medios dieléctricos y vamos a trabajar con medios dieléctricos, pero también con conductores, o sea, vamos a trabajar con configuraciones que van a tener conductores, capacitores y medios dieléctricos. Y para trabajar de esta manera vamos a introducir nuevas herramientas matemáticas que nos van a servir para trabajar con estas nuevas configuraciones. En particular vamos a ver el problema del capacitor plano, que ya lo vimos en otras clases, pero en este caso, adentro del capacitor, en algunas partes va a haber medio dieléctrico, y esto va a requerir de un tratamiento distinto del que veníamos haciendo hasta ahora. Bien, entonces vamos a empezar por recordar qué es un medio dieléctrico, que ya supongo lo vieron con bastante detalle en la teórica, pero bueno, déjenme recordarles que un material dieléctrico es aquel que no tiene cargas libres, o sea, en oposición total a lo que era un medio conductor, donde los electrones se pueden mover libremente. En este caso no es así, los electrones siempre van a estar ligados a los protones, muy cerquita de los protones, y en la figura de la izquierda estamos viendo el caso de un material dieléctrico donde no hay ningún campo eléctrico aplicado. En ese caso van a ver que en las cargas, ¿sí?, imaginamos que el material está compuesto de cargas, pequeños dipolitos, cargas negativas y positivas, y la orientación de estas cargas negativas y positivas en ausencia de campo eléctrico es totalmente al azar. ¿Qué pasa si se le aplica un campo eléctrico externo? Eso lo podemos ver en la figura de la derecha, ¿sí? En la figura de la derecha se le aplicó a este material un campo eléctrico externo, en particular el campo eléctrico tiene dirección horizontal, positiva, y ¿qué es lo que pasa? Las cargas en este campo eléctrico ejerce una fuerza sobre las partículas cargadas, de manera tal que las partículas positivas se alinean en la misma dirección del campo y las partículas negativas se alinean en dirección opuesta al campo. Y esto es lo que se ve en la figura. Otra manera de expresar esta respuesta del material dieléctrico a un campo eléctrico externo es decir que el material se polariza, o sea, esta alineación de las carguitas positivas y negativas en un campo ante la presencia de un campo eléctrico externo se denomina polarización, ¿sí? Y para describir esta polarización se va a utilizar un vector de polarización que vamos a llamar P, ¿sí? Y en el caso especial de que el medio dieléctrico sea lineal, esto quiere decir que la respuesta al campo eléctrico externo es lineal, entonces podemos escribir al vector P como la constante epsilon 0, G, multiplicado por G, donde G es la susceptibilidad eléctrica, multiplicado por el campo eléctrico. Esta G, que es la susceptibilidad, en principio va a depender del campo eléctrico y en principio es un objeto matemático complejo, que ustedes todavía no saben trabajar, que es un tensor, ¿sí? En ciertos casos especiales va a ser una constante, en algunos casos va a ser una función que dependa del campo eléctrico, pero no un tensor, ¿sí? Y en ciertos casos va a ser una constante. Vamos a ver esos casos más más en el transcurrir de la clase, pero lo que quería introducir en primer lugar es que esta G puede ser un objeto matemático más complejo que una simple función, en el caso más general, y que en principio también depende del campo eléctrico aplicado al material. Bien, entonces, como dijimos antes, en principio, en presencia de campos eléctricos externos, en los materiales dieléctricos, se van a generar cargas de polarización. ¿Qué son las cargas de polarización? Bueno, esta alineación de cargas se lo llama cargas de polarización. Y si uno conoce el vector P, puede definir una densidad en volumen de carga de polarización, que va a ser igual a menos la divergencia de P, y también puede definir una densidad superficial de cargas de polarización que va a ser igual a P
producto escalar n, la normal a la superficie donde está la carga de polarización. Una herramienta matemática muy útil para tratar medios dieléctricos es el vector desplazamiento eléctrico D, que se define como epsilon 0 por E más P, ¿sí? Si uno aplica el rotor a esta ecuación, va a tener que el rotor de D va a ser epsilon 0 por el rotor de E, pero el rotor de E sabemos que siempre es 0, por lo tanto el rotor de D es igual al rotor de P, ¿sí? Además, recordemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga en volumen total sobre epsilon 0, ¿sí? Cuando hablo de cargas totales, o sea, hasta esta clase siempre hablábamos de carga y no distinguíamos lo que se llaman las cargas libres y las cargas de polarización, porque todavía no estábamos trabajando con medios dieléctricos. A partir de esta clase, donde vamos a trabajar con medios dieléctricos, vamos a distinguir entre cargas libres, ¿sí? Que son cargas que se pueden mover tanto en conductores como cargas que están en mi configuración, ¿sí? Una distribución de carga superficial, en volumen, en línea o una carga puntual, ¿sí? Esas son las cargas libres. Y las cargas de polarización es aquellas que surgen como consecuencia de la polarización de medios dieléctricos, ¿sí? Entonces, si aplicamos la divergencia a la ecuación 3, vamos a tener que la divergencia de D es epsilon 0 por la divergencia de E, ¿sí? Pero la divergencia de E es ρ libre más ρ de polarización sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces acá me queda, como tengo este epsilon 0, me queda directamente ρ libre más ρ de polarización, y aquí me queda la divergencia de P, que no es otra cosa que menos ρ de polarización, con lo cual obtenemos que la divergencia de D es directamente la carga libre, ¿sí? Entonces tenemos para la divergencia de D una ecuación similar a la que teníamos para la divergencia de E, en el caso del campo eléctrico. Entonces también podemos expresar una símil ley de Gauss en medios dieléctricos, que diría que la integral de D en una superficie va a ser igual a la integral de la divergencia de D en el volumen, que no va a ser otro que cuando uno integra la divergencia de D en volumen, que es ρ libre, cuando integra ρ libre en todo el volumen, le va a dar la carga libre. Esta ley de Gauss en medios dieléctricos la vamos a usar mucho para poder obtener el campo D, porque va a haber algunas situaciones donde va a ser más sencillo obtener el campo D, y a partir del campo D vamos a poder obtener el campo eléctrico. Pero bueno, no nos adelantemos por ahora. Bien, en resumen, me parece muy importante resumir un poquito cuáles son las ecuaciones que cumple D. Son la divergencia de D igual a ρ libre, el rotor de D igual al rotor de P, y las ecuaciones, recordemos que cumple el campo eléctrico, es la divergencia de E igual a la carga libre más la carga de polarización sobre epsilon 0, el rotor de E siempre es igual a 0. Bien, a continuación yo hice una tabla que suele ser muy útil para a la hora de resolver ejercicios, donde se resumen lo que se llaman las fuentes de E y D en volumen y superficie, ¿sí? Yo llamo siempre a las fuentes de un vector a lo que está del otro lado de las ecuaciones de divergencia y rotor, ¿sí? No lo que está del lado de las derivadas, sino lo que es fuente justamente de esas derivadas. Entonces, en el caso de D, ¿sí? Las fuentes, ¿cuáles son? La ρ libre, ¿sí? En volumen, y la fuente del rotor es el rotor de P, ¿sí? En superficie, en vez de ρ libre, tendremos sigma libre, y en vez de rotor de P, tendremos P, producto vectorial, n versor la normal a cada superficie. En el caso de E, ya lo sabíamos, pero vale bien recordarlo, la fuente en volumen es la carga total, que es la carga en volumen libre total más la carga en volumen de polarización, y las fuentes en superficie es la sigma total, la carga en superficie total es la carga libre en superficie más la carga libre de polarización, y recordemos que ρ de polarización se escribe como menos divergencia de P, y sigma de polarización como P escalar N. Bien, entonces, a veces, en algunas situaciones, va a ocurrir que nosotros vamos a poder asegurar, por ejemplo, que el rotor de P es igual a 0 y que P vector N es igual a 0. En ese caso muy específico, nos va a quedar que el rotor de D es igual a 0, tanto en volumen como en superficie. Y la única fuente que voy a tener para D es la ρ libre. En ese caso, las ecuaciones que voy a tener para D van a ser iguales a las ecuaciones que yo tenía
para el campo eléctrico, ¿sí? Entonces ahí va a ser el momento de aplicar la ley de Gauss para D, para obtener el campo D y a partir de D poder obtener el campo eléctrico, ¿sí? Esas van a ser algunas situaciones, ¿sí? Algunos problemas donde uno va a poder resolverlos de otra manera. Va a haber otros problemas donde uno no va a poder asegurar que el rotor de P es 0 en volumen y en superficie, pero en esos casos probablemente va a tener, nos van a dar cuánto vale P, y en ese caso uno va a poder calcular la ρ de polarización y la sigma de polarización, y en ese caso va a ser mejor, nos va a convenir calcular el campo eléctrico, porque el campo eléctrico, si uno puede calcular la ρ de polarización y tiene la ρ libre, o la sigma de polarización y tiene la sigma libre, entonces puede realizar el tratamiento del campo eléctrico. En todos los casos que estoy hablando, para utilizar de la ley de Gauss, ya sabemos que se requieren algunas simetrías, ¿sí? Si el problema no cuenta con determinadas simetrías, no la vamos a poder resolver. Entonces, bien, en ese caso va a ser similar al caso del campo eléctrico. Bien, los casos particulares los vamos a ir charlando a medida de que aparezcan. Bien, volvamos entonces a lo que decía al principio de la clase. En el caso particular de los medios lineales, un medio lineal es un medio en el cual la respuesta al campo eléctrico externo es lineal, entonces habíamos dicho que en ese caso el vector P se puede escribir como epsilon 0 por J por E, donde este J, en el caso más general, les decía yo, es un tensor. El tensor es un objeto matemático más complejo, se parece bastante a una matriz, o sea, tiene las mismas componentes que una matriz, pero ciertas propiedades adicionales, y yo puedo escribir D, en general, como la permitividad eléctrica, ¿sí? Por el campo eléctrico, donde también está este epsilon, esta permitividad, en el caso más general también va a ser un tensor. Y de acuerdo a sus definiciones, si ustedes se acuerdan la definición de de D, disculpen, en términos de E y de P, y toman esta definición de P, pueden ver fácilmente que la relación entre la permitividad y la susceptibilidad es esta que vemos en la ecuación 11. Bien, entonces dijimos, en el caso más general, la permitividad y la susceptibilidad son tensores y dependen del campo eléctrico, ¿sí? Ahora, si el medio es lineal, pero además es isótropo, ¿qué quiere decir isótropo? Que todas las direcciones son iguales, ¿sí? Que la respuesta en las direcciones X, Y, Z del medio ante el campo eléctrico va a ser iguales. Entonces, en este caso, J y epsilon ya no son más tensores, sino son cantidades escalares, ¿sí? En principio van a ser funciones que dependen del campo eléctrico externo. Y si además el medio es lineal, isótropo y homogéneo, entonces estas funciones van a ser directamente constantes, ¿sí? En ese caso, J va a ser constante y epsilon va a ser constante. Bien, luego de este pequeño resumen de medios dieléctricos, vamos a pasar a resolver el caso de un capacitor, el problema 16 de la guía, que está dividido en dos subproblemas, donde tenemos en el primer problema un capacitor plano, que no es infinito, ¿sí? Donde en una parte del capacitor se ha colocado un medio dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo. Bien, una primera aclaración a este problema que es muy importante. Este capacitor es plano, pero no es infinito. Sin embargo, en este problema me piden resolverlo despreciando los efectos de borde. Entonces, porque se pide resolverlo de esa manera, si nosotros despreciamos los efectos de borde, esto quiere decir los efectos en el borde del capacitor, podemos tratar a este capacitor como un capacitor plano, infinito, ¿sí? Y obtener el campo eléctrico D, el campo eléctrico E y el campo D como si fuera un capacitor plano infinito. Pero luego el problema nos va a pedir calcular la capacidad y la energía de la configuración. Y cuando hagamos eso, ya el capacitor, nos vamos a acordar que ese capacitor no es infinito, ¿sí? A efectos de calcular la capacidad y la energía, el capacitor no es infinito. O sea, el capacitor no es infinito.
pero a efectos de calcular el campo eléctrico y el campo D, vamos a asumir que es infinito, y las expresiones que vamos a obtener van a ser las expresiones de un capacitor plano infinito. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué sentido tiene ese cálculo? ¿Cuándo sirve? ¿Va a servir en todas las situaciones? No, va a servir en algunas. ¿En cuáles? Sería la pregunta. Bien, si ustedes agarran o sea, esto que vamos a calcular ahora, si este resultado que vamos a obtener para el capacitor plano infinito, si ustedes agarran ese resultado y quieren calcular algún efecto físico adicional acá en el borde del capacitor, bueno, no les va a servir justamente esa aproximación porque ustedes están despreciando todos los efectos de borde. Ahora, si ustedes lo quieren, si el problema de ustedes, por ejemplo, está en el medio del capacitor y el largo, las cantidades características del problema de ustedes son mucho menores que el largo del capacitor, bueno, en ese caso sí va a ser muy buena aproximación el resultado de este problema que vamos a obtener. ¿Se entiende? Para hacerlo más simple, olvídense por un momento del dieléctrico. Si tenemos el capacitor simple, ¿sí?, con una carga positiva en la placa de arriba y una carga negativa en la placa de abajo, sabemos que tenemos un campo eléctrico que va de arriba hacia abajo, ¿sí?, constante en el caso que es infinito. Si nosotros tenemos cualquier objeto acá en el centro, el campo va a ser constante, por más que no sea un capacitor infinito, ¿sí? En cambio, si yo tengo mi objeto que quiero estudiar acá en el borde, bueno, entonces ahí el campo no va a ser constante y mi aproximación de capacitor plano infinito no va a ser correcta. Bien, hecha esta aclaración, antes de empezar el problema, quiero dar una intuición de qué es lo que está pasando. Todos tenemos un capacitor plano, infinito, en principio, donde sabemos que tenemos las cargas positivas van a estar en el capacitor de arriba, o sea, el capacitor de arriba está cargado con cargas positivas, el de abajo con cargas negativas, conocemos el valor de la carga, y qué es lo que pasa en el dieléctrico. O sea, sabemos que en ausencia del dieléctrico va a haber un campo generado, ¿sí?, en las placas del capacitor. Cuando metemos el dieléctrico va a sentir este campo eléctrico externo, ¿sí? Es como lo que les mostré al principio. Si esto es un dieléctrico, ¿sí?, está en presencia de un campo eléctrico externo, y por lo tanto las cargas positivas del dieléctrico se van a alinear en la dirección del campo y las negativas en la dirección opuesta, ¿sí? De manera que vamos a tener una sigma de polarización en la cara inferior del dieléctrico y una menos sigma de polarización en la cara superior del dieléctrico, cuyo valor todavía no conocemos, ¿sí?, de la sigma de polarización, y los vamos a ir calculando en la medida en que resolvamos el problema. Bien, definí mi eje Z en esta dirección y en esta, y X es saliendo del pizarrón o transparencia. Bien, en este caso, el medio es lineal, isótropo y homogéneo, entonces podemos escribir esta relación donde G es una constante, ¿sí? Y como G es una constante, podemos calcular el rotor de P, ¿sí? Y vamos a ver que es proporcional al rotor de E, que siempre es 0. Entonces estamos en el caso, uno de los casos que yo les comentaba anteriormente, donde las ecuaciones para D son divergencia de D igual a ρ libre y rotor de D igual a 0. ¿Sí? Son las mismas ecuaciones que tendríamos para el campo eléctrico para un capacitor cargado con Q libre, ¿sí? Y por eso es que vamos a usar la ley de Gauss para D, para calcular el campo D, ¿sí? Una aclaración importante. La ley de Gauss siempre vale, ¿sí?, sea el rotor de D igual a 0 o sea distinto de 0. El tema es que si el rotor de D es distinto de 0, no me sirve la ley de Gauss solamente para calcular el campo D, porque la ley de Gauss solamente toma en cuenta la fuente, la divergencia del campo, y no el rotor, ¿sí? La ley de Gauss, aplicar la ley de Gauss me va a asegurar que el campo está cumpliendo con la ecuación para la divergencia, pero no con la ecuación del rotor, en el caso de que el rotor de D sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, en el caso de que el rotor de D sea distinto de 0, no puedo usar la ley de Gauss para D para obtener el campo P. En este caso sí, cuando yo puedo asegurar que el rotor de D es igual a 0, puedo usar la ley de Gauss para
calcular el campo eléctrico. Otra cosa importante que ya aclaré, pero que es importante aclarar, para usar la ley de Gauss yo siempre necesito que el problema tenga ciertas simetrías, ¿sí? En el caso del campo D, que estoy viendo acá, fíjense que las fuentes de D son solamente las cargas libres, o sea que a efectos de D, las cargas de polarización estas no me importan. A efectos de D estoy teniendo nuevamente, para efectos de D tengo que resolver el problema de un capacitor infinito cargado con sigma libre, ¿sí? Que es un problema que yo ya resolví para el campo eléctrico. Entonces, en este caso, puedo aplicar la ley de Gauss porque el rotor de D es igual a 0 y porque el problema tiene ciertas simetrías, ¿sí? Como lo hicimos en el caso, en la guía 1, ¿sí? Que usamos la ley de Gauss para el caso en el que los problemas tenían ciertas simetrías, ¿sí? Eso es muy importante aclararlo, ¿sí? Siempre la ley de Gauss, o sea, la utilización de la ley de Gauss para obtener campos eléctricos o campos D requiere de que el problema tenga alta simetría, si no, no se puede usar, ¿sí? La ley de Gauss en este caso es una herramienta que nos permite obtener o el campo D o el campo E. Bien, entonces, como les decía, vamos a usar la ley de Gauss, ¿sí? Y de manera análoga, como lo hacíamos para el campo eléctrico, vamos a empezar obteniendo la expresión para D de un plano conductor infinito cargado con sigma L, y eso nos da simplemente sigma L sobre 2 en Z versor para Z mayor que 0, y menos sigma L sobre 2 en Z versor para Z menor que 0. ¿Sí? Este sería un plano conductor infinito cargado, ubicado en Z igual a 0. Bien, de la misma, ahora, habiendo obtenido el campo D, puedo hacer superposición para las dos placas cargadas del capacitor. En esta filmina tengo nuevamente el dibujo del dieléctrico, pero acá están mejor explicadas las distancias, ¿sí? El largo del capacitor es H y el largo de la parte que tiene vacío es D, ¿sí? Entonces, como les decía antes, aplicamos el principio de superposición y encontramos el campo D para dos planos conductores infinitos cargados, con sigma L y menos sigma L, ubicados a una distancia D más H, ¿sí? Es decir, un capacitor cargado con sigma L, y entonces obtenemos la expresión que va a ser menos sigma L en Z versor cuando Z valga entre 0 y D más H, y 0 en todos los otros casos. Bien, vamos, ¿cómo obtenemos ahora el campo eléctrico? Bien, en el caso de que el medio sea lineal, isótropo y homogéneo, sabemos que D lo podemos escribir como epsilon por D, donde epsilon es una constante. Entonces, simplemente el campo eléctrico va a ser menos sigma libre sobre epsilon cuando Z valga entre 0 y H, menos sigma libre sobre epsilon 0 cuando Z valga entre H y H más D, y 0 en todos los otros casos. Entonces ahora podemos también calcular la polarización, ¿sí? Como D menos epsilon por E, o epsilon menos epsilon 0 por E, y obtenemos que solo tenemos un vector polarización distinto de 0 entre 0 y H, lo cual es lógico porque solo tenemos material dieléctrico entre 0 y H, ¿sí? Una vez que obtuvimos el vector de polarización, podemos calcular las cargas de polarización. En este caso no va a haber, fíjense que la polarización es constante, entonces no voy a tener divergencia, pero sí voy a tener polarización en superficie, voy a tener sigma de polarización. N son las normales a las dos superficies del dieléctrico, entonces vamos a tener dos cargas de polarización, como mostré al principio, una ubicada en Z igual 0, donde la normal es menos Z versor, entonces obtengo esta expresión para la carga de polarización, y la otra carga de polarización en superficie la voy a obtener en Z igual H, donde la normal es directamente Z versor, y obtengo esta expresión para la carga de polarización. Bien, ahora vamos a calcular la capacidad, que en el caso de la presencia de medios dieléctricos se define como la carga libre sobre la diferencia de tensión. Entonces, primero vamos a calcular la diferencia de tensión, como siempre es la integral del campo eléctrico de L, y en este caso va a ser la integral entre 0 y H de sigma L sobre epsilon en Z versor, producto escalar con la normal, no es la normal, por el diferencial camino, si estamos calculando, a veces es un poco abstracto, la diferencia de tensión entre esta carga del capacitor y entre esta placa del capacitor y esta placa del capacitor, o sea que va a ser una integral en de Z, ¿sí? Y con la elección del versor es Z versor. Bien. Entonces, escribo esta expresión
de campo eléctrico, ¿sí?, entre 0 y H, y en el otro tramo, como cambia la expresión entre H y H más D, cambia la expresión del campo eléctrico, entonces calculo la expresión que corresponde, y obtengo sigma L sobre epsilon por H más sigma L sobre epsilon por D. Así que puedo obtener la capacidad, que es la carga libre. La carga libre es la sigma libre por el área, ¿sí? Recuerden que yo dije al principio, tenemos un capacitor plano finito, pero estamos haciendo la aproximación que despreciamos los efectos de borde, entonces a efectos de calcular el campo, lo calculamos como si fuera un capacitor plano infinito. Ahora, a la hora de calcular la capacidad, vamos a calcularla para un conductor plano finito. De hecho, el problema es Q libre y no sigma libre, ¿sí? Entonces, bien, Q libre es sigma libre por el área del capacitor, dividido la diferencia potencial, es lo que acabamos de calcular. Entonces se van a la sigma libre, que es el factor común de acá, el delta D, se va a simplificar con esta sigma libre y nos queda directamente A sobre H sobre epsilon más B sobre epsilon 0. ¿Sí? Bien. Después, al final de la clase, vamos a hacer un comentario más sobre el valor de esta capacidad. Finalmente, vamos a calcular la energía electrostática de la configuración. Recuerden que en la clase anterior, Andrés les dio una definición de la energía que es para el caso particular de un capacitor. Yo lo que quise hacer en esta clase es ir un paso para atrás y calcular la energía a partir de su definición más general, que es la que están viendo acá, que es la integral en todo el volumen, en todo el espacio de D escalar E. Bien, vamos a llegar a la misma expresión, que es generalizada para el caso de tener medios dieléctricos, y simplemente es para confirmar que esa expresión era correcta. Entonces, bien, escribo, el campo D es distinto entre 0 y H que entre H y H más D. Entonces, la integral la divido entre una parte, la integral del volumen es la integral entre 0 y H, que es en la dirección Z, y la integral sobre el área, ¿sí? Como el campo es constante, las integrales son triviales, ¿sí? Acá puse el campo D y el campo E entre 0 y H, diferencial área, diferencial Z, más la integral entre H y H más D, de el campo D, que es igual en ambos casos, en la región de entre 0 y H y en la región H y H más D. ¿Por qué pasa eso? Porque el campo D solo tiene como fuente las cargas libres, ¿sí? Por eso el campo D es igual en ambas regiones. Mientras que el campo E tiene como fuente las cargas libres más las cargas de polarización, y como hay un medio dieléctrico, va a haber cargas de polarización, y por lo tanto la expresión para el campo eléctrico en la región entre 0 y H es distinta de la expresión del campo eléctrico entre H y H más D. Bien, las integrales son muy fáciles de resolver, y finalmente obtenemos esta expresión para la energía electrostática de la configuración, y fíjense que acá esto sigma por A, no sigma cuadrado, sigma por A no es otra cosa que la carga total del capacitor. Entonces, si yo multiplico por A y divido por A, acá tengo un medio de Q cuadrado sobre A, ¿sí? Pero fíjense que justamente A dividido H sobre D más D sobre epsilon 0 no es otra cosa que la capacidad, ¿sí? Entonces, lo que finalmente obtuve es que la energía almacenada del capacitor es medio de la carga libre al cuadrado sobre la capacidad. Pero acuérdense que Q sobre C también puedo escribir como delta B. Entonces esto es igual a un medio de Q libre por delta B, ¿sí? Y finalmente Q sobre C, si acá pongo Q sobre C y multiplico por C, Q sobre C es delta B. Entonces me quedó un C que multipliqué acá, y esto me queda un medio de C por delta B cuadrado. Cualquiera de estas tres expresiones es igualmente válida para calcular la energía, y van a usar la que les convenga según el problema que tengan. Bien, en el caso bueno, nos va a dar, esta es la expresión final particular de la energía, ¿sí? Pero es igual a estas cantidades, que esto es general para cualquier problema, ¿sí? Partí de una expresión general y llegué a una expresión general, y la energía de la configuración es esta expresión, de esta configuración en particular, es esta expresión que vemos acá.
Bien, entonces vamos a pasar al segundo caso del problema 16, donde lo que tenemos nuevamente es un capacitor plano finito, donde vamos a despreciar los efectos de borde, es decir, que lo vamos a considerar infinito a los efectos del cálculo del campo, pero en este caso el medio dieléctrico está lleno en toda la dirección de Z, pero no en toda la dirección de Y, ¿sí? Es distinta la geometría. Bueno, como siempre, primero veamos físicamente qué está ocurriendo, ¿sí? En este caso, al haber cargas de polarización que no están distribuidas de la misma manera sobre todas las placas del dieléctrico, si el dieléctrico no está en todo el capacitor, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, sí, tenemos un campo eléctrico, en ambos casos tenemos un campo eléctrico generado por las casas que nace en las cargas positivas del capacitor de arriba, del conductor de arriba, y muere en las cargas negativas del conductor de abajo. Este campo eléctrico es un campo eléctrico externo para este material dieléctrico, y el material dieléctrico se va a polarizar de la misma manera que en el caso anterior, las cargas positivas alineadas con el campo y las negativas alineadas opuestas al campo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? La carga libre, o sea, acá en las placas del conductor, del capacitor, los electrones pueden moverse libremente, ¿sí? Entonces, como acá hay dieléctrico y acá no, la carga que se va a inducir de este lado no es igual a la que se induce de este. No sabemos, en principio, de esta manera cualitativa que estamos planteando el problema, no sabemos cuánto va a valer una y otra, pero sí sabemos seguro que son distintas, ¿sí? Porque en este caso tenemos un dieléctrico y en este caso no, ¿sí? Sabemos que en estos dos casos van a estar cargas negativas, cargas inducivas negativas, y aquí van a estar cargas inducivas positivas. Pues por ahora las vamos a llamar sigma 1 libre, sigma 2 libre, y después vamos a trabajar un poco con los campos y vamos a averiguar el valor de estas cargas, ¿sí? Sabemos que la suma de todas las cargas del capacitor tienen que valer Q y menos. Bien, en este problema nuevamente el medio dieléctrico es lineal, isótropo y homogéneo, entonces P es igual a epsilon 0 por G es constante por E, y el rotor de P es directamente el rotor de E, y por lo tanto es nulo, y entonces tenemos nuevamente una situación donde el rotor de D es 0 y la divergencia de D es rho libre, o sea, tenemos ecuaciones para D que son análogas a las ecuaciones que teníamos para E, y podemos usar los resultados que obtuvimos usando la ley de Gauss para el campo eléctrico, es decir, podemos usar la ley de Gauss para el campo D. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora en esta filmina estoy mostrando nuevamente el problema con las dimensiones. D es la distancia en el eje Y donde está lleno el material dieléctrico, y L es la longitud total en Y del capacitor, y H es la distancia entre las placas. Entonces, nuevamente obtengo el campo D, usando la ley de Gauss para D, pero con una diferencia importante, ¿sí? Porque como yo les mostré antes, las sigmas no son iguales, ¿sí? Entonces vamos a decir que en esta región vamos a tener es como si tuviéramos dos capacitores, un capacitor con sigma 1 libre y otro con sigma 2 libre, ¿sí? Y obviamente acá también estamos despreciando los efectos de borde, ¿sí? Porque sabemos que en realidad acá van a pasar cosas anómalas, que no las podemos describir con este modelo de conductor plano infinito que yo estoy trabajando, ¿sí? Pero yo lo voy a trabajar de esa manera, y lo que tengo que saber es la física que estoy obteniendo, para qué va a ser válida, ¿sí? Estos resultados van a ser válidos cuando la física que me interesa estudiar esté muy lejos, ¿sí?, de la división entre el dieléctrico y el vacío, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, vamos a calcular el campo D usando la ley de Gauss para el campo P. En esta filmina puse la figura del problema con las dimensiones. El largo del material dieléctrico es D, el largo total del capacitor es L, y la distancia entre las placas es H. Vamos a tomar Z, la dirección entre las placas del capacitor, e I, la dirección donde hay dieléctrico y luego vacío. Entonces el campo D lo expresamos de esta manera: menos sigma 1L en Z versor para el caso
donde Z vale entre 0 y H, o sea, dentro del capacitor, y I vale entre 0 y D, o sea, dentro del medio dieléctrico. Y para el caso donde hay vacío, ¿vale? Menos sigma 2L en Z versor, porque sabemos que, como charlamos recién, las cargas son distintas cuando las cargas que se inducen sobre el capacitor son distintas para la parte de la placa que está enfrente del dieléctrico que la parte que no lo está. Por supuesto que estamos resolviendo este problema, y al igual que en el caso anterior, haciendo la aproximación de despreciar los efectos de grado borde. O sea, ciertamente para tratar un problema justo acá, en la mitad del capacitor, esta manera de tratar el problema no sirve, ¿sí? Pero el resultado que nosotros estamos calculando sí sirve si yo quiero calcular, por ejemplo, alguna otra cosa en esta parte del capacitor, ¿sí? Las dimensiones de lo que quiera calcular sean mucho menores, por ejemplo, que el largo del capacitor, o en esta parte, ¿sí? Pero cerca del borde no va a valer la aproximación de plano infinito que estamos usando. Bueno, hecha esta aclaración, fuera, me olvidé decir, fuera del capacitor, obviamente el campo D es 0. Aún no sabemos cuánto valen sigma 1 libre y sigma 2 libre, solo sabemos que son distintas. Como el medio es lineal, isótropo y homogéneo, vale esta relación entre E y D, donde epsilon, la permitividad, es constante, y por lo tanto tenemos estas dos expresiones para el campo eléctrico diferenciadas según me halle en el dieléctrico o no me halle en el dieléctrico. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale las cargas libres, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para calcular cuánto valen las cargas libres? Bueno, vamos a usar una propiedad de este problema, que es que la diferencia de tensión entre las capas del capacitor, si yo voy por el camino del dieléctrico, o si voy por el camino de donde hay vacío, tiene que valer lo mismo, ¿sí? Porque esto es un capacitor y el conductor es una superficie equipotencial. Entonces voy a plantear esto, voy a calcular la diferencia de tensión por los dos caminos, ¿sí? Esto me va a servir para calcular la carga libre inducida en los dos casos. Entonces, en este caso será integral entre 0 y h de sigma 1L sobre epsilon, es la parte donde hay dieléctrico de Z, y este caso es la integral entre 0 y h de sigma 2L sobre epsilon 0 de Z, ¿sí? En todos los casos no puse el Z versor del campo, producto escalar Z versor del DL, para abreviarlo, y como este campo es constante, acá el resultado de esta integral va a ser esta constante por h, y de este lado también va a ser esta constante, sigma 2L sobre epsilon 0 por h y h se cancelan, y finalmente obtengo que sigma 1 libre es igual a epsilon sobre epsilon 0 por sigma 2 libre. O sea, obtengo una relación entre las dos cargas libres. Bien, pero me falta algo más para obtener el valor exacto de sigma 1 y sigma 2. Ya sé que una es menos la otra, perdón, no es menos la otra, sino que está relacionada con la otra por medio de esta fórmula, disculpen, y nosotros lo que conocemos es Q libre, que es sigma libre por A, ¿sí? Y A es el área de cada una de las placas del capacitor. Entonces y sabemos que la sigma libre va a ser la suma, o sea, la suma de todas las cargas inducidas en superficie por la superficie va a ser igual a Q libre, que es mi dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a escribir esta sigma libre? ¿Sí? La puedo escribir como sigma 1 libre por D, porque esta es la longitud que ocupa sigma 1 libre, más sigma 2 libre por L menos D, que es la longitud que ocupa el vacío, dividido L, ¿sí? Y de esta manera expreso sigma libre en función de sigma 1 libre y sigma 2 libre. Además tengo expresado sigma 1 libre en función de sigma 2 libre, entonces de esta manera obtengo una relación entre sigma 2 libre y sigma libre, y después, mediante esta ecuación, puedo obtener la sigma 1 libre en función de sigma libre total. Si hago esas cuentas, obtengo estas expresiones para sigma 2 libre y sigma 1 libre, y puedo escribir la expresión final para D, E y P, que bueno, están expresadas acá. Cualquier duda luego me consultan. Acá hay algo que está mal, acá no tiene que estar L menos 2, sino simplemente D, después voy a corregir esto, y L, perdón, acá tiene que ir simplemente L. Hay algo que me equivoqué y no pude corregir. Bien.
ya conocemos D y conocemos E, así que podemos calcular P, ¿sí? Fíjense que P solo hay polarización en la región donde tenemos dieléctricos, o sea, cuando Z vale entre 0 y H, y I vale entre 0 y D, en todo el resto del espacio no hay polarización, y podemos calcular las cargas superficiales de polarización, o sea que para Z igual 0, ¿sí? y entre 0 y D, esta va a ser la expresión de la carga de polarización, la normal es menos Z versor, o sea que esta es la expresión final de la carga de polarización, y para el caso de Z igual H, la normal es directamente Z versor y obtengo esta expresión para la carga de polarización en Z igual a H. Bien, finalmente nos queda calcular la capacidad, que es Q libre sobre delta B, entonces primero vamos a calcular el delta B. Recordemos que cualquiera de los dos caminos para calcular delta B es válido, elijo uno de ellos. De hecho, no lo vimos, pero el campo eléctrico vale igual, el campo eléctrico, disculpen, voy a hacer este comentario que me parece importante, me lo fui salteando, disculpen. El campo eléctrico, en una primera instancia, yo lo planteé con dos valores distintos, ¿no? A ver. El campo, se me fue. Bien, el campo eléctrico tenía dos expresiones distintas, que podían o no ser iguales. ¿Sí? Es fácil ver que si la diferencia de tensión tiene que ser igual, estas dos cantidades tienen que ser iguales. Y de hecho el campo eléctrico vale lo mismo en las dos regiones del espacio. ¿Sí? Eso tiene que ser así. Entonces, bien, calcular el delta B, finalmente ya teniendo las expresiones finales para los campos, es simplemente calcular la integral entre 0 y h del campo eléctrico en esa región, y obtenemos esta expresión, y para obtener la capacidad, Q libre es igual a sigma libre por el área, lo divido por el delta B que acabo de obtener, y encuentro esta expresión final para la capacidad en este caso. Después de calcular la energía, vamos a hacer un comentario sobre esta expresión para la capacidad. Bien, finalmente vamos a calcular la energía electrostática, y vamos a ver que, otra vez, de esta forma general vamos a llegar otra vez a una forma general. Entonces, esta vez va a ser la integral entre, esta energía va a tener dos partes, ¿sí? La parte desde donde está el dieléctrico, que es la integral entre 0 y h en z, la integral entre 0 y d en i, y la integral entre 0 y L' en x, ¿sí? A x no lo mencionamos, pero es una dimensión más del problema, y es finita, como comenté antes, entonces es la expresión de D en esa región del espacio, la expresión de D, más la integral entre 0 y h, la integral entre, perdón, acá hay un error, acá tiene que decir D y L, ¿sí? Porque es esa otra región del espacio, la integral entre D y L, en el PDF final lo voy a corregir, disculpen. Y la integral, la integral va a ser entre D y L en I, y la integral entre 0 y L', la expresión de D para esa región del espacio, la expresión de E para esa región del espacio, y esto nos da esta expresión final para la energía de esta configuración, que si ustedes quieren chequear, van a ver que esto les va a dar un medio de Q libre, al cuadrado sobre la capacidad. Pueden chequear eso. Bien, quería hacer una observación. Fíjense, acá les puse otra vez las figuras de los dos problemas que tratamos hoy, y si lo miramos con atención, podemos ver que en el primer caso que estudiamos hoy, lo podemos pensar también como un capacitor en serie, ¿no? Como un primer capacitor con dieléctrico y un segundo capacitor que está en serie con vacío, ¿sí? Mientras que si miramos este circuito, como ya decíamos acá, la diferencia de potencial en la región del capacitor y en la región la región del dieléctrico y la región sin dieléctrico es la misma, ¿sí? Entonces se puede empezar como, yo decía, dos capacitores uno al lado del otro. Bueno, ¿qué es eso? Un capacitor en paralelo, ¿sí? Y si miran, la expresión de la capacidad tiene la pinta de, para el capacitor de la izquierda, de lo que veíamos como capacitor serie, 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y el capacitor de la derecha, la capacidad, es una suma de capacidades, ¿sí? Les dejo como tarea chequear que efectivamente esto es así. Bien, y
finalmente quería hacer una última observación. La manera en la cual hoy resolvimos el campo D y E para los problemas que tuvimos fue darnos cuenta que el rotor de P era 0 y que entonces teníamos iguales ecuaciones similares, análogos para D, que las que teníamos para el campo E, y utilizar la ley de Gauss para D, para calcular D y de ahí obtener E. Eso no va a ser siempre así en todos los problemas de la guía, ¿sí? Va a haber algunos problemas donde el rotor de P va a ser distinto de 0, pero yo en ese caso voy a conocer P, ¿sí? Y puede ser que también tenga cargas libres. En ese caso, yo voy a, si conozco el rotor de P o conozco P vector n, probablemente también conozca el P y pueda calcular las cargas de polarización, ¿sí? Si yo conozco las cargas de polarización, me conviene calcular E y no calcular D, ¿sí? Si yo tengo rotor de P distinto de 0 o P vector n distinto de 0 y conozco el valor de P, en ese caso me va a convenir hacer los cálculos para E, porque voy a tener el valor total de esta carga de polarización. En el caso que tratamos hoy, yo no conocía el valor, conocía el valor del rotor de P, porque era nulo, ¿sí? Pero no conocía el valor de P a priori, ¿sí? El rotor era nulo, P vector n era nulo, pero P era distinto de 0 y no lo conocía a priori, entonces no podía calcular las cargas de polarización antes de calcular P. Puede haber otros problemas donde nos den los valores de P, y entonces uno pueda calcular las cargas de polarización y calcular el campo eléctrico total a partir de las cargas totales, las cargas libres más las cargas de polarización. Bueno, muy bien. Con la clase de hoy ya pueden resolver todos los problemas de la guía 2, menos el problema 15 y el problema 17, que utilizan el principio de los trabajos virtuales, que no fue dado en la teórica y lo voy a dar yo en la próxima clase, que es posible que salga un poquito antes del jueves para ayudarlos a resolver los problemas antes, ¿sí? Pero todos los demás problemas los pueden resolver. Capaz para el 22 necesiten un poco de ayuda, pero hagan el intento de resolverlo, si no me lo consultan en la próxima clase de consulta. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.